editorial, de su artículo de todos los martes, la embajadora eminente Marta Bárcena, sobre estos desafíos que se están presentando con un segundo mandato de Donald Trump, evidentemente mucho más vertiginoso que el primero. Estamos con la embajadora con mucho gusto. Querida Marta, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Javier. Saludos desde Utah. Ujú. Bien, pues mira, siguiendo con mucha atención este tema de Cuba que lo menciono de pasada Sí, justamente hoy. en la columna de hoy, y lo que hago es un poco una referencia a lo que sucedió en Davos y lo que estamos viendo. Yo creo que estamos viendo tiempos que yo llamo de destrucción y de ruptura, Javier, no de transformación ni de transición. Y estos tiempos de ruptura y requieren que haya una reflexión profunda en México, que haya un replanteamiento de escenarios, un replanteamiento de política exterior, que deben de estar basados, creo yo, en la unidad al interior de México, la urgente necesidad de que no se siga nada más gobernando desde la visión del partido en el poder, sino de toda la sociedad mexicana, y van a requerir mucho valor para tomar decisiones y las consecuencias que ellas puedan venir. Y México debe de actuar en ese sentido. Ya lo decías tú al presentarme, Javier, que evidentemente esta administración Trump 2.0 no es lo mismo que la Trump 1.0. Sigue siendo igual de impredecible, pero lo que vemos es un Trump mucho más deseoso de venganza de aquellos que lo criticaron. Lo vemos con un gabinete mucho más ideologizado, muy extremo en posiciones, en temas centrales para México como migración. Es un gabinete mucho menos profesional. Si comparamos a Kristi Noem, por ejemplo, con Kevin McAleenan, que fue su secretario de Seguridad Interior en el primer mandato. Y yo creo que uno de los grandes errores de planteamiento del actual gobierno de México fue pensar que la administración de Trump 2.0 iba a ser igual que la Trump 1.0 y que por lo tanto ya se sabía cómo se podía manejar. Y no fue así porque hubo un cambio de enfoque y de foco, ¿sí? En la relación con México. En la visión del mundo de Trump, digo yo, Javier, es una visión conceptualmente decimonónica. Fíjate, privilegia el uso de la fuerza sobre el derecho. Desprecia a los organismos multilaterales y a la ONU, por supuesto. Busca el expansionismo territorial, como no habíamos visto desde hace Ujú, tiempo. O sea, no ujú. está respetando la integridad territorial de los otros países al querer ampliarse bueno, al querer anexarse a Groenlandia, etcétera. Busca, como dijo la portada del Economist, el capitalismo de cañoneras, o sea, el abrir mercados a la fuerza, imponiendo aranceles. Y también busca las amenazas y sobre el diálogo y la concertación y el consenso. Es una visión imperialista, no lo podemos negar. Pero lo grave de esto es que esta visión decimonónica se combina con instrumentos de poder del siglo XXI. La inteligencia artificial, los drones, el ejército más poderoso del mundo, como ya lo vimos actuar en Venezuela, como oscurecieron toda Venezuela antes de la extracción de Maduro, etcétera, y un control financiero, ¿verdad? Entonces, estas medidas del gobierno de Trump, esta posición tanto a nivel global como a nivel interno en Estados Unidos, están destruyendo más que transformando y no vemos claramente hacia dónde van a ir. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, en un discurso verdaderamente fundamental en Davos, lo señaló claramente, estamos en tiempo de ruptura y no en una transición, que era lo que muchos europeos y muchos latinoamericanos y en México habíamos pensado, que estábamos transicionando a un nuevo orden, pero no es así, es la ruptura total. Se acaba con el multilateralismo, se desprecia el derecho internacional, se amenaza con anexarse territorio de países aliados, socios
aliados de la OTAN, pone en peligro la OTAN, que fue creación de Estados Unidos, destrozó el régimen internacional de comercio y si bien el orden internacional de la posguerra, y así lo dijo Mark Carney, nunca fue justo, siempre jugó a partir de a favor de los poderosos, lo cierto es que daba un marco de cierta previsibilidad y de margen de acción que ahora ya no tenemos. Ese margen de acción se está reduciendo. Si vemos América Latina y el Caribe, pues es resucitar el destino manifiesto, la doctrina Monroe que México nunca ha aceptado, por cierto, y lo que busca ese resucitar la doctrina Monroe es la sumisión, la subordinación de toda la región. Y fíjate, curiosamente, Javier, tú que sabes que estudiaste mucho de comunicación, no se refiere nunca a América Latina y el Caribe. En sus documentos y en su hablar se refiere al hemisferio occidental. Hasta ese sentido de unidad de América Latina lo quieren desaparecer en el discurso, ¿sí? Y lo que pretende con su corolario Trump es desaparecer, desplazar la presencia de China en los países latinoamericanos y caribeños, cuando China ya es el primer socio comercial y el primer inversionista de Brasil, Argentina, Perú, Chile y no de México y Colombia, pero de México es nuestro segundo socio comercial. La extracción de Maduro de Venezuela y sin embargo el permitir que Delcy Rodríguez se quede al frente de Venezuela, que sea el chavismo, pues eso indica la destrucción, pero no la transición democrática, aunque Marco Rubio ha tratado de darle cierta racionalidad diciendo que la transición en Venezuela se va a dar en 3 etapas para evitar que se repita un esquema como el de Irak. Y el siguiente objetivo, y tú lo citaste al principio del noticiero, Javier, es la implosión del gobierno cubano. Eso es la búsqueda. Si lo van a lograr o no es diferente y creo también que vale la pena escuchar y leer a la ex embajadora de México en Cuba, Roberta Layú, que hoy escribió un artículo muy interesante sobre el papel que puede jugar México en lo que se viene en Cuba. Ahora que estoy aquí en Estados Unidos, me impacta oír los noticieros, los programas, la profundización de la polarización en los Estados Unidos. Están profundamente divididos. Las políticas migratorias inhumanas están pidiendo ya los demócratas la destitución de Kristi Noem, están pidiendo la renuncia de Stephen Miller, han provocado ya 2 asesinatos de ciudadanos estadounidenses en Minneapolis, en donde, por cierto, no hay mucha migración. Ha habido detenciones de niños de 5 años. Niños de 5 años detenidos. ¿Cuándo se había visto esto? Y la xenofobia parece ser la guía de la política migratoria, Javier. Los familiares del presidente están haciendo negocios millonarios, se han desmantelado todos los programas de transición energética de Biden y lo más grave, se está concentrando todo o busca concentrar todo el poder en el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque ha buscado, con la imposición de aranceles, restarle la facultad al Congreso de definir los aranceles y la política comercial de los Estados Unidos, y con lo hecho en Venezuela, restarle al Congreso la facultad de autorizar el uso de la fuerza. Por eso, la popularidad de Trump va en descenso, cada vez menos estadounidenses lo apoyan, pero sigue tomando medidas drásticas. Y eso creo que debe de hacer al gobierno de México replantear los escenarios de la relación con los Estados Unidos. Reconocer, por supuesto, y lo sigo diciendo, que el crimen organizado representa la mayor amenaza a la seguridad nacional de México y que por eso necesitamos cooperar con Estados Unidos para combatirlo. Pero de ahí hay que definir claramente las reglas y no nada más seguir entregando mexicanos a diestra y siniestra sin los procedimientos y los juicios que corresponden. Y por otra parte, tenemos retos ahora como este que ya planteaste muy bien con Rosanetti Barrios y con Ramsés Pech sobre, ya no sé cómo llamarle, porque parece ser que no es venta de petróleo a Cuba, sino entrega, regalo. Y si las cifras de Ramsés Pech son ciertas, Javier, hay que preguntarse, ¿está México y Pemex en condiciones de dar ese petróleo y ese diésel regalado?
cuando Hacienda salió a los mercados a contratar deuda para pagar el servicio de la deuda de Pemex, a su vez, contrató más deuda para pagar los intereses de Pemex. Y no se está cobrando el petróleo y el diésel que se vende. ¿Es eso una defensa de la soberanía? A ver, esta parte de México queda muy clara. Se ha ponderado, Marta, constantemente, que la presidenta ha logrado atemperar los ánimos con Trump. Pero en las últimas semanas hemos visto que Trump sigue avanzando y avanzando y avanzando, y hay aquí un discurso de soberanía, nosotros decidimos, pero pasan cosas. Lo entregaron o se entregó o lo detuvo el FBI o México a este personaje. Y como estas muchas otras cosas que se suscitan, la presidenta entra a veces en un toma y daca que yo de repente me pongo a pensar si el entorno que tiene, Marta, tú que hablas con ellos o que hablabas con ellos, pues si el entorno le ayuda o no le ayuda, o le están contando lo que es o no es, como en el caso, por ejemplo, del petróleo. A ver, yo creo que aquí tenemos dos entornos a los que tú te refieres. Uno es el entorno interno de México, que yo creo que ahorita hace más vulnerable a la presidenta. Y lo dije también en unas declaraciones al Economist de hace 2 semanas. A ver, la presidenta está entre la espada y la pared. Claro. ¿Por qué? Porque si ella avanza en la lucha contra el crimen organizado y que implica también la lucha contra los políticos y los empresarios vinculados al crimen organizado, eso le daría más legitimidad interna en México y más legitimidad y fuerza para negociar con Estados Unidos. Pero eso probablemente significa el fin de su partido, porque sería reconocer que el partido y gentes que pertenecen a ese partido y quizás a otros también están profundamente involucrados con el crimen organizado. Entonces, ella no ha tomado una decisión al respecto. Entonces, está jugando con el tiempo. Hasta ahora las conversaciones le han servido para que el presidente Trump no la insulte, como insulta a muchos otros, pero tampoco se han logrado grandes beneficios, ni se ha logrado la disminución de aranceles. Y lo que sí estamos viendo son concesiones constantes sobre las cuales se busca manipular hasta dónde llega el grado de cooperación con los Estados Unidos, Javier. Entonces, el entorno interno a la presidenta no le ayuda, porque no está hablando aparte con la oposición, con empresarios, con la sociedad civil, sino criticándolos constantemente. Y entonces no puede crear esa base de unidad que se requiere para cuando vas a negociar con el poderoso vecino. Por otro lado, el entorno de los Estados Unidos pues tampoco le ayuda, porque si ella cree que la expresión de soberanía es seguirle vendiendo o regalando petróleo a Cuba, mientras que por otro lado no dice, a ver, estamos cooperando con Estados Unidos en operaciones conjuntas. Ayer lo niega que hay operaciones conjuntas y es evidente que las operaciones conjuntas existen y existen desde hace años. El entorno exterior tampoco le ayuda. ¿Por qué? Porque va perdiendo credibilidad también. Y porque el discurso de Estados Unidos, la narrativa de Estados Unidos es cada vez más contraria a varias de las posiciones de México. Y es un México que se está quedando solo, Javier, en América Latina por el cambio de dirección de muchos gobiernos latinoamericanos, que no ha terminado con varias y que no ha sabido jugar los instrumentos que tenía, como firmar el acuerdo actualizado con la Unión Europea, le impuso aranceles a China y a Corea antes de que entremos a las negociaciones de la revisión del TEMEC, mientras que Canadá le baja los aranceles a China, México se los sube. Entonces, andamos perdidos. Estamos llegando a la negociación sin, como diría Trump, si no traes cartas para jugar, porque ya me las diste todas de antemano. Embajadora, te mando un gran saludo. Gracias que estuviste con nosotros. Que tengas buena noche. Buenas noches, Javier. Gracias. Y a reflexionar, a buscar la unidad y nuevos escenarios. Exacto, construirlos. Gracias, embajadora. Gracias, muy